Bienvenidos a Sal y Pimienta Fiscal, donde nos reunimos a conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. El podcast donde exploramos los sabores e ingredientes de la cocina fiscal que nos afectan en la vida personal y de empresa. El menú está en la mesa, y para dirigir el festín tenemos a nuestros maestros gourmet, que son apasionados de la cocina fiscal y expertos en facturación electrónica. Fernando Martínez Cos, Antonio Hernández Ross y Carlos Ibáñez Belmont, especialistas de Digital Signature. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas de Sal y Pimienta Fiscal? Bienvenidos a una nueva edición que desarrollamos de este interesante tema fiscal, y hoy hablaremos del complemento carta aporte. Sin duda, uno de los más planeados, le voy a llamar así, esquemas de comprobación fiscal que ha tenido nuestras autoridades tributarias, y que sin duda hoy por hoy se vuelve en un platillo que le vamos a llamar en esta sesión el platillo gourmet francés, en el que nos van a estar acompañando para esta sesión Antonio Hernández Ross y Charlie Ibáñez, mejor conocido por nosotros como Charlie Ibáñez, que va a ser nuestro chef importado directamente de París para tratarnos de explicar cómo es que hoy está la situación, que verdaderamente es para especialistas en el tema, en relación con la carta de aporte, que se ha convertido en un platillo que si ya venía complejo, y cuando decimos venía complejo, ya lo traíamos bajo esta nueva versión en más de 185 campos, y hoy se nos convierte en un documento al que ya están cumpliendo todo el sector que está obligado justamente a este tema de emisión. Se nos está convirtiendo en un documento verdaderamente complejo, difícil de cumplir, y del cual creemos que es importante destinar esta sesión a hablar más de él. Y para este fin le voy a ceder la palabra a Antonio Hernández Ross para que nos platique un poco cómo van a estar los platillos el día de hoy. Y muchas gracias. Y efectivamente, Fernando, me encanta la analogía que haces precisamente del concepto de un platillo muy gourmet, de un platillo francés bastante complicado, con el componente de que, sin embargo, esta receta se le está planteando a un universo muy diverso de contribuyentes, que pueden ser desde aquellos novicios que están aprendiendo a cocinar un platillo a partir de freír un huevo, de hacer un arroz, hasta aquellos que ya puedan tener una preparación mayor para generar un platillo más complejo. Sin embargo, ya lo anunciabas tú, el número de requisitos que se están pidiendo para este complemento de carta aporte es bastante alto y con alta complejidad. Pero bueno, vamos a hablar de lo que es el complemento de carta aporte para todos aquellos que no conocen de este documento. Los comprobantes fiscales tienen una serie de complementos, que es documentación que se aporta adjunta a estos documentos, y en donde de manera complementaria a la información base que está en un comprobante fiscal se dan algunos otros datos de naturaleza por actividad o por giro o por una solicitud de información específica que hace la autoridad. En el caso del complemento de carta aporte, precisamente es el documento a través del cual a un comprobante fiscal le incorporamos información para acreditar el efectivo traslado de mercancías en territorio nacional. A partir de enero del 2022, que se convierte en obligatorio, se piden no solo datos asociados a la mera mercancía, sino también se empieza a pedir un sinnúmero de requisitos también asociados al tema de destinos, al tema del medio de transporte, como ya amplía no solo al transporte de carga, sino al transporte también marítimo, terrestre, marítimo, ferroviario y aéreo. Y esto obviamente también pide requisitos asociados ya que no son de naturaleza fiscal, extrafiscales, que asocian más a datos del transportista, como estamos hablando de los datos del propio chofer, los datos de los seguros de los vehículos a través de los cuales se está realizando el transporte, así como, por ejemplo, también temas de los permisos. Entonces,
sí se convierte en una complejidad de información y que tiene que ser integrada inclusive no por una sola persona, sino por el propio transportista y la persona que le pide o le hace el encargo de este transporte. O en el caso de que transmitamos o traslademos mercancía con medios propios, pues ya asignada toda esa responsabilidad al dueño de esas mercancías. Pero bueno, aquí también un tema que vale la pena resaltar es precisamente toda esta serie de requisitos que se están pidiendo, la complejidad que esto conlleva y pues nos puedes hablar un poquito más de este punto, por favor, Fer, para ya después entrar en materia en algunos criterios de la Corte que le vamos a pedir a Carlos que nos platique más adelante. Muchas gracias. Claro que sí, Toño. Vamos a hablar justamente de la complejidad que tiene este documento, pero más allá quisiera ubicar algunas de las características que el Servicio de Administración Tributaria le ha puesto a esta receta. Que esta receta, eres generoso al decir que nos están llevando a hacer del huevo frito un platillo sofisticado, yo diría del agua tibia, de quienes simplemente sabemos prender la estufa y que el agua se caliente, nos están llevando a hacer un platillo sumamente sofisticado y complejo. Y quisiera dividirlo justamente dentro de esta complejidad, básicamente en 4 elementos. 1, ¿qué es la obligación de emitir esta carta aporto? Aquí quisiera recordarle a nuestros escuchas que la obligación primaria o la primera obligación que tenemos es emitir un comprobante de ingreso. Esa es la primera. Y esa es la que un sector como el que se está dirigiendo, su complejidad, en donde pues, hay una gran cantidad de hombres camión, en especial para el autotransporte terrestre, y también hay un sector altamente sofisticado y que requiere mucha información, que es donde yo identifico justamente lo que nos va a hablar nuestro extraordinario chef, Charlie Ibáñez, que es el que nos va a decir justamente este segmento, qué está promoviendo y qué está haciendo. Pero ya les decía, esto parte de una obligación, que es emitir un comprobante de ingreso. Y a este comprobante, ¿qué le agregamos? Un documento de traslado o el complemento de carta aporte. Esos quienes están obligados. Ahora, ¿quiénes son responsables de emitirlo? Yo creo que hay que pensar quién es. Uno, es justamente el sujeto obligado, es quien lleva a cabo la acción de desplazar las mercancías. Pero ahí tenemos un juego muy interesante, porque se da de quien es propietario de mercancías y cede su mercancía para que se traslade, y ahí es en donde se nos abre a esta casuística que mencionabas, Toño, que si es transporte de carga aérea, que si es transporte por ferrocarril, que si es transporte a través de algún medio marítimo, o lo más común, y que es lo más amplio, si es transporte terrestre, que ese es el que más conocemos todos. Entonces ahí tenemos a los responsables, ¿quiénes son? Y quisiera hablar también de las autoridades. ¿Qué autoridades son las que van a estar imbuidas aquí? Pues aquí hablamos de la Guardia Nacional, hablamos de la agencia aduanera que va a estar participando en esta y de otras autoridades que convierten en este menú en muy complejo y que requieren muchos ingredientes. Pero ¿dónde está? Y quisiera ponerle el acento en dónde visualizamos la parte más compleja, es en los datos. Los datos que hay que aportarle a este documento, que ya les mencionaba yo, estamos hablando más de 142 campos y que justamente pues, las empresas que están agrupadas o agremiadas son las que han interpuesto algunos medios de defensa. Es algo así como alguien que nos va a defender de los deliciosos tacos que nos vamos a comer y nos dice, no te los comas en ese puesto porque ahí seguro y pescas una salmonelosis. Y ahí quisiera dejar a nuestro chef, Charlie Ibáñez, para que nos hable no de la salmonelosis, sino de cómo se ha preparado este platillo, cómo es que lo debemos de digerir ante la serie de impugnaciones y ante la serie de elementos legales que en este tema han estado interviniendo. Charlie, entonces, si nos quieres platicar con toda tu experiencia y conocimiento, ¿a qué santo nos encomendamos de la buena comida? Hola, sí, claro, con mucho gusto, Fernando. Como bien lo comentas, esta reforma fiscal que entró en vigor en 2022 y que
parte de ella se enfoca en establecer las bases de este complemento carta aporte, pues vaya, ha sido un gran reto o ha implicado un gran reto a los contribuyentes, sobre todo transportistas de pequeña capacidad administrativa, como lo comentas, para poder implementar los cambios necesarios o ajustes para poder cumplir eficazmente y de manera correcta y completa con todos estos datos que, como bien señalas, pues se incrementaron muchísimo, ¿no? Entonces, esta reforma fiscal llegó a los tribunales y llegó, como bien lo comentas, a través de la interposición de amparos indirectos. Y en ese sentido, en este mes de junio, fíjate que el Poder Judicial, que yo lo veo como el juez en estos concursos de que hacen platillos, ¿no? Y que decide qué platillo está bien y cuál no, pues este juez hasta el momento está inclinando un poco la balanza en pro del SAT, ¿no? En pro de la autoridad. ¿Por qué? Porque le ha dado un aval, si bien no definitivo, sí importante y sí viene delineando la postura que seguramente va a tener respecto de este tema de carta aporte. ¿Y a qué me refiero con precisión? Mira, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una revisión en amparo promovida por un contribuyente, un gran contribuyente, en la cual resuelve la constitucionalidad de la norma habilitadora que establece el Código Fiscal en esta reforma, en el artículo 29 del Código Fiscal, para que el SAT pueda, mediante reglas de carácter general, establecer los requisitos y condiciones de esta famosa carta aporte. Entonces ahí es un primer apoyo que tiene la autoridad, en el cual se controvirtió, pues vaya, la constitucionalidad de esta norma habilitadora. Ya la Corte, aun y cuando es un solo asunto, pues bueno, sí marca la pauta para que el resto de los tribunales del Poder Judicial pues tomen de directriz esta resolución que se emitió, repito, por la segunda sala de la Suprema Corte por unanimidad de votos. ¿Esto qué significa? Que los 5 ministros que integran esta sala estuvieron de acuerdo en resolver la constitucionalidad de la reforma. Ese es un primer escenario que es importante destacar. El segundo, también en este mes de junio, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación una tesis de jurisprudencia emitida por el primer tribunal colegiado del sexto circuito. Este sexto circuito es todo el estado de Puebla, ¿no? Y esto, ¿por qué lo señalo? Porque los criterios de los tribunales colegiados son obligatorios, por reiteración, para todos los jueces federales que están dentro de este circuito. Es decir, no es obligatorio para el resto de las entidades o para el resto de los circuitos. Pero bien, ¿por qué es importante esta tesis que les cito? Porque el tribunal colegiado está resolviendo que no es procedente en estos amparos indirectos de los que les estoy platicando otorgar la suspensión en contra de las reglas que establecen la miscelánea, la figura de la carta aporte. Entonces señala el colegiado, no es obligatorio, no es procedente otorgar la suspensión en contra de estas reglas. ¿Por qué? Bajo su perspectiva, creo que ahí le faltó un poquito entrar más a fondo en el tema. Como comentas, pues esta no es una receta nada fácil y sin duda vemos que su criterio, pues muy pro SAT, muy pro autoridad, cita como justificación 2 puntos que pues la verdad dejan mucho que desear. Es muy discutible. ¿Por qué sentido? Porque por una parte justifica el no otorgar esta suspensión bajo una figura netamente recaudatoria. Él dice, oye, de otorgar la suspensión y que los contribuyentes no emitan el complemento carta aporte, va a haber un problema en la recaudación, lo cual, pues la verdad es que no es la finalidad, ni fue la justificación que se expuso en la reforma, que tuviera que ver con un tema recaudatorio, ¿no? Esto es un control de mercancía y un posible delito de contrabando, ¿sí? Una presunción de un delito de contrabando. Y la otra razón o justificación que da el colegiado precisamente es que dice que de permitir la no emisión de la carta aporte, pues sería como permitir la consumación o continuación del delito de contrabando. Sin embargo, pues deja mucho que desear porque por primera instancia ya le está diciendo a
a estos contribuyentes que son delincuentes, ¿no? No hay presunción de inocencia. Dice, pues si te dejo no emitir la carta aporte, vas a terminar haciendo contrabando, lo cual creo que es incorrecto. Y segundo, porque si bien la carta aporte es una facilidad que puede acreditar la legal estancia y tenencia de las mercancías en el país, no perdamos de vista que la ley aduanera establece que la legal estancia y tenencia de las mercancías se puede acreditar con la documentación aduanera, que en el caso podrían ser los pedimentos de importación. Entonces, pues no agota diversa o mayor argumentación, simplemente se va con el primer platillo que le pusieron en la mesa. Realmente no vemos que no entró al fondo, simplemente vio peligro de otorgar suspensiones y dijo no son procedentes. Sin embargo, como lo comento, este criterio no es obligatorio, es una tesis aislada y pues bien, esto, señores, pues sigue sin entrar al fondo realmente del análisis de las reglas, si son constitucionales o no, que desde nuestra perspectiva, Fernando, por lo que comentas, pues sí tienden a ser excesivas y creemos que sin duda son violatorias de los derechos humanos. Y pues bueno, el tema sigue en agenda y esperemos que se resuelva en el fondo con un mayor análisis por parte de estos jueces. José Antonio, ¿qué opinión tienes al respecto? Sí, Carlos, fíjate que aquí un punto interesante y para aquellos que no conocen tanto un poco de la terminología judicial, cuando uno interpone un amparo hay dos elementos. Al inicio del amparo, uno puede solicitar la suspensión de la medida por la cual esté interponiendo el amparo. ¿Esto qué implicaría? Implicaría que no tuvieran que emitir, mientras dure ese proceso judicial, el complemento de carta aporte, que es precisamente esto que ahorita la autoridad se pronunció en el sentido de que no hay una suspensión. Entonces, para aquellos escuchas que no conocen mucho estos términos judiciales, es lo que negó la autoridad, sin entrar al fondo todavía, fue no te voy a suspender porque el no obligar o el no tener la obligación del complemento de carta aporte implica que se pueden promover a juicio de la autoridad este tipo de conductas delictivas que ya hablabas, ¿no? El contrabando, el tema de la ilusión y la evasión fiscal y posiblemente igual, y me llama la atención que sea Puebla, qué rico pensando en los chiles en nogada, pensando en la problemática tan específica que tienen de huachicol. Más sin embargo, este punto que tú refieres, todavía no hay un criterio judicial que entre al fondo. Y creo que ahí es la parte interesante de lo que comenta Fernando y lo que hemos venido platicando de estos ingredientes tan complejos. La complejidad de este platillo se genera en específico porque la autoridad, no nada más con un enfoque fiscal, incorporó una serie de requisitos, ya hablábamos de 170 campos, que tienen una naturaleza extrafiscal y en donde están involucradas no solo las autoridades fiscales, inclusive Seguridad Nacional, Guardia Nacional, la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, aquí una parte bien importante que le tenemos que decir a todos nuestros escuchas es, tenemos que emitir un complemento de carta aporte, no hay, inclusive con la interposición de estos medios de defensa, la posibilidad de no estar emitiendo ahorita un complemento de carta aporte, ya que ello se puede traducir en la no deducción o acreditamiento de los pagos que hagan a estos transportistas por el movimiento de su mercancía, o inclusive también pues, puede venir asociado a una imposición de multas. Por ahí, la autoridad ha dado prórrogas hasta el mes de julio de este año, pero que se asocian a este periodo de, permíteme decirlo, de aprendizaje, en donde si tú cometes errores en el llenado, dada la complejidad que tiene, no te van a imponer multas por errores en el llenado, que no es lo mismo su no emisión, ¿no? Entonces, es como que la autoridad está bien, si no te quedó tan rico, te lo estoy permitiendo o no te voy a poner foul hasta el mes de julio. Pero sin embargo, sí, obviamente este tema todavía da mucho que desear. No ha habido un pronunciamiento real de la autoridad en donde podamos ver esta complejidad y permíteme decirlo, esta tendencia que la autoridad está utilizando ya en los comprobantes fiscales para pedir más datos de los que propiamente son necesarios para el uso de una operación de un comprobante fiscal. Entonces, ahí, Fernando, ¿tú qué opinas? Porque esto nos puede llevar todo el día, pero bueno, habría que ver qué complejidades adicionales nos genera este inicio. Oh, sin duda, Toño, Charlie, pero aquí yo los invitaría justamente a que
a que tratemos de dilucidar o compartir una receta que creo que aquí nos puede suceder como en las mejores cocinas, que se está confundiendo los ingredientes. Y ustedes que son pues, especialistas y especialistas en el derecho, y subrayo en el derecho tributario, quisiera invitarlos a que nos compartieran para todos nuestros escucha algunos elementos y voy a soltárselos así, sobre todo por el conocimiento que Charlie como especialista tiene en estos temas muy sofisticados en temas de amparo. Creo que aquí se está revolviendo los temas que tienen una naturaleza mercantil, porque la carta aporte tiene un origen de naturaleza mercantil cuando se cede el control de una mercancía. Esa es la naturaleza. Y hay un contrato privado en donde se está cediendo el control de la mercancía y a eso atiende la carta aporte. Ese es el documento que permite el traslado sin que el transportista sea dueño de la mercancía para hacer el movimiento de esta. Es decir, estamos hablando de un contrato. Cuando lo llevamos al mundo de lo tributario, lo fiscal, lo confundimos porque ahí se convierte en un instrumento de control tributario. Y control tributario asociado a estos datos que hoy se convierten en un verdadero dolor de cabeza para quien los tiene que hacer. Pero aquí el fondo, y es lo que yo les quisiera preguntar y que pudiéramos llegar a una conclusión con nuestra opinión, de si no, en este caso, la corte, Charlie y Toño, estarán confundiendo el no emitir, porque el no emitir no está permitido, o sea, la tienes que emitir. Aquí yo creo y quisiera que ahí nos ayudaras, Charlie, con todo el estudio que le has metido en esto. El tema no es no emitir, sino con qué grado de complejidad emitirlo, porque ya veníamos de un documento que sin ser lo altamente complejo que es el que hoy tenemos, pues sin duda atiende a un principio de legalidad, y ese principio de legalidad está dado en que quien cede el control de la mercancía tiene que tener el respaldo de que quien se la está transportando hay un contrato entre las partes y no el control de la mercancía por un argumento de delito de contrabando o de posesión de mercancía. Aquí los dejaré a ustedes para que nos iluminen y podamos ir llevando esto a un terreno en el que pues nuestros escuchas lo puedan comprender y crearse su propio juicio. Sí, Fernando, con mucho gusto. Mira, coincido contigo en que el origen de esta figura de complemento de carta aporte tuvo un origen en las leyes de autotransporte y estaba regulado por los diversos reglamentos de autotransporte que controlaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con requisitos muy esenciales. Posteriormente pasó a reformarse el Código de Comercio y la figura de carta de porte se controló a nivel mercantil, como bien comentas. Sin embargo, al reformarse el Código Fiscal, pues se le da una connotación ya netamente fiscal. Y al tener ya este aval de la Corte en el hecho de que el SAT, mediante reglas de carácter general, puede establecer los requisitos y características de la carta aporte, pues lo convierte ya en un documento fiscal 100%. Aquí lo importante es ver si esta facultad que la tiene la Corte, el SAT, y que pues, diríamos ya se están lamiendo los bigotes el SAT, le alcanza para poner tanta complejidad en los requisitos. Es decir, está bien, puedes emitir reglas, pero estas reglas a su vez tienen que cumplir requisitos y principios constitucionales. Uno de ellos es subordinación jerárquica, es decir, que no pueden imponerse cargas excesivas a los particulares en resoluciones de carácter general, en este caso en la miscelánea fiscal, ¿no? Entonces, ya será trabajo de los tribunales colegiados, porque la Corte reserva jurisdicción a los tribunales colegiados para que analicen esta constitucionalidad de las reglas, ¿sí? Si estas, como bien comentas, bajo este principio de legalidad, pues las reglas pueden establecer toda esta cantidad de requisitos y con fines ya, como también comentaba José Antonio, con fines extrafiscales, ¿no? Eso es lo que todavía está en veremos, está en pugna y no hay una resolución al respecto. José Antonio, ¿ahí qué opinión tienes?
Totalmente de acuerdo con ustedes. Aquí el tema es efectivamente el hecho de que ahorita se le esté dando este voto de calidad a la autoridad fiscal para poder regular los requisitos que tiene este complemento de carta aporte, tampoco quiere decir que esta facultad es ilimitada y restricta y que nos pidan a través del complemento de carta aporte nuestra fe de bautizo, o que inclusive, permíteme decirles, les voy a hacer la analogía, oye, te dan permiso de que a través de reglas regules un menú, entonces está muy bien, puedes hacer un menú que es básico, que el objetivo era alimentar, nutrir a las personas, pero aquí la autoridad lo que está pidiendo en ese menú es que todos los días les estés generando un banquete de alta complejidad gourmet que vas a tener que estar presentando en tu día a día. Yo me imagino pidiéndole o llegándole a mi señora, o que mi señora me pida a mí que todos los días yo le cocine alta cocina, pues obviamente pues eso no es el del día a día ni del cotidiano que estamos teniendo. Y precisamente la operación del traslado de mercancías constituye el día a día de las empresas. Esa es la situación que hoy por hoy la autoridad tendría que balancear, y nos vamos al tema y al origen de las especies que comentaba Fernando. El complemento de carta aporte tenía una justificación de trazar, de regular la tenencia y el movimiento de mercancías. Y esto iba de la mano con una justificación 100% válida, que era un soporte mercantil, el estar verificando inclusive qué tipo de mercancías se estaban trasladando en nuestro país. Más sin embargo, como les digo, no implica que la autoridad tenga esa facultad irrestricta. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Que eventualmente los tribunales analicen de forma detallada, ¿no? Que vean y que valoren si esta serie de 170 campos que le están pidiendo a los contribuyentes realmente tienen una razonabilidad de uso a través de este mecanismo. Si quieren pedir más requisitos, está bien, pero a lo mejor el medio de este cumplimiento de requisitos o de esta información no es el complemento de carta aporte. Ahí hay un punto importante. Creo que igual nos gustaría, por favor, Carlos y Fernando, si pudiéramos complementarlo con algunos tips que le pudiéramos estar haciendo a nuestros escuchas sobre el cuidado del tema del complemento carta aporte. Y tomaría la palabra, Toño, y quisiera dejar a Charlie con esta idea en ánimo de que se quedaran nuestros escuchas con un consejo. Déjame decirte, esta controversia que nos está platicando Charlie, que está en la corte, yo creo que al final del día, para quienes nos escuchan, debe de quedarles claro de que hoy tenemos una fecha límite, que hay que cumplir con la emisión como ya se viene haciendo desde el 2022. Esto lo van a tener que seguir haciendo, y tal vez, Charlie, quisiera escuchar tu opinión calificada ya para, pues ahora sí que como que darle un cerrojazo a este segmento de carta aporte con el mejor consejo que tú nos pudieras dar. Sin duda yo me quedaría, y después le pediría a Toño igual hagamos este cerrojazo, yo me quedaría con el que hoy, en el estado actual de la situación que tenemos en la Corte, sin lugar a dudas fortalece al SAT y hay que cumplir, no nos queda de otra. Tenemos que cumplir con los requisitos que hoy se tienen, pero estar muy atentos, y sobre todo yo los invitaría a estar atentos a otro segmento de esta serie de Sal y Pimienta, para que pudieran seguir y darle secuencia a toda esta historia. Charlie, sí me gustaría que tú nos dejaras con un buen sabor de boca, con esa sal y pimienta que tú le sueles poner a tus análisis legales. Sí, con todo gusto. Pues miren, la verdad es, primero, como lo comentas, hay que cumplir, ¿no? Hay que cumplir ya con la emisión. Esto pues es obligatorio desde el 1 de enero de 2022. Entonces hay que cumplir. Lo que nos está permitiendo la autoridad es a cumplir, por decirlo de esta manera, a medias, ¿no? Que estuviera medio cocido nuestro banquete, o que estuviera no con el sabor gourmet, sino ahí medio sancochado. Entonces esa facilidad pues se termina ya para el 31 de julio, y pues bueno, a partir del 1 de agosto tendrán que estarse emitiendo bien. Entonces tendrán que hacer el esfuerzo
por hacerlo de la mejor forma, ¿no? Y sabemos que es un gran reto, sobre todo para los contribuyentes que su capacidad administrativa y financiera es menor. Sin embargo, pues aquí, más allá de los efectos fiscales, sin duda muy importantes de deducibilidad y acreditamiento, pues a mí lo que me llama la atención es el tema de presunción de contrabando, ¿no? En el que pudieran estarse ya pues configurando un delito por no traer la carta aporte, inclusive por traerla mal. Deja la multa, o sea, la multa es de 400 a 600 pesos por no traer un complemento, pero si llega a presumir la autoridad el delito de contrabando, pues bueno, ya se vuelve más complicado el tema, ¿no? Entonces hay que cuidar esa parte, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, y creo que para eso pues nosotros los podemos apoyar con todo gusto. Vamos a publicar en la página del despacho una videocápsula en donde precisamente, José Antonio, vamos a señalar los principales consejos o tips que les podemos dar a los transportistas para la correcta emisión de su complemento carta aporte. Yo los invitaría a que se den un espacio y puedan ver en próxima fecha esta videocápsula. Y perfecto, asociado a este tema, y permíteme decirlo, efectivamente tú lo decías, ya y derivó de esta problemática, pues hay herramientas que están facilitando hasta cierto punto el tema de la emisión del complemento de carta aporte, acercarse a los especialistas, buscar a algún especialista en emisión de este tipo de comprobantes. Los PACs ordinariamente tienen que tener este sistema, sin embargo hay algunos que tienen modalidades que están pensadas en aquellos contribuyentes de mediana y pequeña capacidad para la elaboración de este tipo de documentos. Y me gustaría dejarles una frase asociado precisamente al tema del concepto del movimiento, de este traslado, ¿no? Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Si nosotros queremos tener un cumplimiento fiscal correcto, hay que empezarlo a hacer el día de hoy. Si nosotros queremos empezar a imbuirnos y no tener consecuencias en la emisión de este tipo de documentos y otros documentos de naturaleza fiscal, hay que acercarse, hay que empezar a conocer, hay que empaparnos de este tema, porque como ya lo comentaban tú y Fernando, pues ya estamos desde 2022, pero ahora ya con la eliminación de esta prórroga, con la necesidad de estar presentando un platillo 100% completo, sin errores y que sepa suculento para no tener consecuencias con la autoridad. Por nuestra parte, creo que sería todo. Agradecerles siempre a nuestros escuchas la posibilidad de estar con nosotros. Para nosotros es un privilegio poder compartir esta información con ustedes. Y nos vemos en la siguiente emisión de Sal y Pimienta Fiscal. Muchas gracias a todos. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.